Muy buenas noches a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Hoy estaremos hablando del estigma del suicidio acá en Voces Terapéuticas. Tu bienestar en voz alta. Te saluda la psicóloga Monse García y me acompaña. Hola Mon, soy la psicóloga Diane Castillo y hoy voy a estarte acompañando en este programa. Muchas gracias, Jan. Oye, pues creo que tenías algunos datos estadísticos que nos hacen tener una mirada muy interesante de este tema. Cabe mencionar que el día de hoy estamos hablando de algunas ideas que tenemos en el tintero, haciendo referencia al día de ayer, como el 10 de septiembre, el Día de la Prevención del Suicidio, incluso la prevención mundial, ¿no? Habla de un panorama mundial, pero me parece que es de mucho interés que nos compartas estos datos más locales acá en México. Claro que sí, Mon, creo que todos hoy, como nosotras como psicólogas desde nuestra trinchera, queremos aportar un granito a esta parte de la prevención y queremos iniciar justamente con estos datos estadísticos que nos otorga el INEGI, que tan solo en el 2022, querida Mon, se registraron 8.237 casos. Nos habla de un total de 22 casos por día, solo en el año 2022. Y hoy por hoy en México ha habido un incremento en cuanto a esta conducta suicida de un 437%. No sé tú, pero a mí me parece un dato bastante interesante y me parece que es un dato en el cual nosotras hoy por hoy vamos a hacer un análisis y tratar de aportar desde este lugar algo que sea útil para los que nos están escuchando en cuanto a la forma en la que observamos una conducta suicida. Y si me lo permites, Mon, me gustaría mucho comenzar como definiendo un poco esta idea de lo que es la conducta suicida, porque si hablamos de una conducta suicida, ¿sale? Estamos hablando de una condición clínica, una condición, es decir, que hay una afectación fisiológica en donde empiezan a ocurrir pensamientos hacia el hacerme daño con la intención de acabar con mi vida, con la intención de morir. Y esto desde la psicología lo consideramos como una situación de riesgo. Bueno, pero creo que es importante comenzar a entender que es una condición clínica. Ujú. Y que bueno, justamente el que tú le des este nombre de algo clínico nos trae a colación dos ideas. La primera es que una de las mejores herencias, en términos muy positivos, que dejó la pandemia es hablar cada vez más en diferentes espacios de la importancia de la prevención. Entonces, poder notar que si yo en algún momento, alguien cercano a mí o incluso yo misma he pensado en este tipo de cuestiones, entender que es algo que pasa no porque yo tenga un switch voluntario que apague y prenda con la intención de sentir o no sentir esta idea, ¿no? Que no es algo que yo genero por mí misma. Y que de alguna manera el darle este marco clínico nos permite entonces empezar a ver que se requiere de una escucha diferenciada, como ya nos venías diciendo. Entonces, estoy pensando que la importancia de poder hablar de estos temas incluso en la familia es un factor de protección. Le voy a llamar así, una vacuna emocional, porque por mucho tiempo se tuvo el mito de que las personas cuando hablaban de este tema habría que callarlo, era un estigma, justamente de ahí el nombre del programa del día de hoy, que estaba mal hablar de eso en público, o mal porque quizás hacía referencia a alguna connotación religiosa o alguna connotación social o incluso familiar. Pero aquí me parece que el punto más relevante, y haciendo énfasis en los números que nos compartías, es que el silencio no ayuda. Cuando las personas comienzan a hablar acerca de este tema, entonces podemos empezar a ver que puede ser atendido de una manera especializada. No sé qué piensas de esta idea, Diane. Mon, lo dices muy bien. Me gustó mucho esta idea de la vacuna emocional que puede llegar a ser justamente la familia. Y hoy creo que hoy queremos dejar como en la mesa una idea muy clara.
y tiene que ver con cuestionarnos la forma en la que cada uno de nosotros observamos la conducta suicida. Bueno, ¿por qué? Hay estudios maravillosos que describen la forma en la que las personas que hoy por hoy han tenido un intento suicida o dos intentos o más, eh, cómo han afectado la forma de mirarse a ellos mismos, cómo la forma en la que la sociedad, la familia, observamos la conducta suicida, lleva a las personas que han intentado o han tenido estos intentos a tener una afección en cuanto a la forma en la que ellos se miran. Y yo creo que si hay por aquí algunos que nos están escuchando, incluso el estar hablando hoy de la conducta suicida o de ideas o de pensamiento suicida nos parece un poco extraño porque no es algo que tengamos sobre la mesa. Ujú. Entonces, estoy pensando en, hoy deberíamos cuestionarnos cómo miramos a esas personas que han tenido un intento, tal vez es nuestro familiar o nuestro mejor amigo o amigos muy cercanos en cómo hoy por hoy la salud mental sigue generando estos estigmas, estos tabús y estos mitos alrededor de esto. Por eso iniciábamos con esta idea de que es algo clínico, porque Y claro, común. claro y común, es verdad, pero que no se ha hablado justo por esta categorización, voy a llamarlo así, por esta etiquetas que les damos a las personas que padecemos, incluso desde un trastorno mental, ¿no? Hasta esta conducta suicida. Y creo que Ujú. hoy por hoy tenemos que empezar a cambiar la forma de observar a esas personas. Y creo que esto puede evitar, hoy por hoy, Mon, que las personas lleguen justamente a concluir con la muerte. ¿Me explico? Sí. Y fíjate que esta idea que nos ofreces como muy general, me hace pensar de manera un poco más específica en que si yo escucho a alguien de mi familia que ha hablado de esta idea o alguien que es muy cercano, muy significativo para mí, creo que la primera palabra sería escuchar como sin miedo para poder acercar ayuda profesional. Eso es algo como muy importante, entender que esta escucha a la que nos estás haciendo una invitación muy directa, tiene que ser una escucha libre de prejuicio. También tiene que ser una escucha libre de ideas que no son de utilidad, como por ejemplo, no entiendo por qué está pensando en morirse si tiene todo. Si tiene trabajo, si tiene una familia que le ama, si es exitoso o exitosa, si tiene una casa, por qué tiene que pensar en eso? Entonces, a veces habría que estar pendientes que el hecho de que yo no entienda muy bien cómo se siente otra persona, no significa que esa persona deja de sentirlo. Entonces, la escucha no nace desde cómo yo lo veo, sino la escucha nace de la necesidad de ayuda que tiene esa persona. Y me parece como muy interesante poder notar que, que si yo cambio la manera en la que escucho a mi familiar hacia una escucha más amorosa, más como de generar un vínculo que ayude, es, contrario a lo que parece, un factor de protección para que esa persona reciba la ayuda que está necesitando. Y me gustaría como agregar aquí que está muy bien que normalicemos que las personas, más de las que nos imaginamos, sientan o piensan de esta manera. Y estoy pensando en una idea, así como una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad de hipertensión, no puede modificar por sí misma o a voluntad la manera, los síntomas, como por ejemplo, ver lucecitas o sentirse mareado. Si bien es cierto que existe por ahí el mito de que si te tomas una coca fría ya o un chocolate te va a regular la presión, pues no es cierto, ¿no? En realidad necesitas una pastilla, un acompañamiento farmacológico que regule los síntomas. Así lo mismo pasa con esta ideación. No es algo que las personas que presentan puedan apagar como prender y apagar la luz, porque eso no va a funcionar. También pienso que querer entender desde mi realidad a una persona que tiene esta necesidad muy específica no va a ser de utilidad. Y en esto pienso un ejemplo que por ahí vi alguna vez en las redes sociales, un poco como meme, es
decirle a alguien que tiene esta idea que le eche ganas es tanto como decirle a una persona que se está ahogando en un lago que no sabe nadar, que nade hacia la orilla, ¿no? No es algo que sea de utilidad. Sería como más poderoso poder aventarle un salvavidas, y creo que esto nos lleva al tercer punto, digamos, porque el salvavidas que podemos ofrecer a esa persona que nos importa y que parece que se está ahogando es ayuda especializada. Definitivamente, Mon. Y aquí quiero como puntualizar algo, porque creo que si a lo mejor nosotros hemos sido los familiares que tenemos personas con conductas suicidas o amigos con pensamientos suicidas, en nuestra más pura y bella intención de nuestro corazón de querer ayudar, creo que a veces viene la desesperación de decir, no sé qué hacer, hacia dónde voy, qué hago, ¿no? Con todo esto. Y me parece que es muy normal que como familiares respondamos de esta manera. Pero algo que ayuda mucho es, una, empezar a comprender la situación desde esta vista clínica. Y dos, como bien dices, Mon, empezar a escuchar desde sin el juicio, sin, a ver, voy a darle el consejo a esta persona, ¿no? Sino Ujú. más bien, como tú dices, dirigirla hacia el lugar adecuado. Creo que no hay mejor ayuda para una persona que está atravesando estas ideas y estos pensamientos o incluso estos intentos suicidas que la ayuda profesional. Ujú. Hoy por hoy la ayuda profesional es algo que va a permitirle a las familias y a la misma persona que está lidiando con esta conducta suicida la enfermedad, la naturaleza de sus pensamientos, la naturaleza de lo que está viviendo en este momento. Y creo que esa ayuda, Mon, va a permitir que la desesperación comience a menguar y va a permitir dentro de este tratamiento profesional el que puedan empezar a generar ciertas estrategias para la mejoría de la persona. Bueno, Es que me haces pensar que entonces hablamos de dos escuchas diferentes. Una, la que ofrece la familia como un factor de apapacho, de protección, de colaboración, de vínculo que cura, de palabras que solo escuchan de manera amorosa, pero una escucha profesional que nos dice médicamente lo que hay que hacer. Estoy pensando en una metáfora un poco chiquita. Por ejemplo, algunas enfermedades que requieren de medicación muy intensa, estoy pensando en algunas en específico. Por ejemplo, si se les generan llagas en la boca como consecuencia de un tratamiento, a veces los médicos, o cuando te operan de las amígdalas, ¿no? Te dicen que tienes que tomar helado. Y pensar que el helado cura, pues no es tan cierto. Más bien el helado ayuda a aminorar el malestar, aminorar el dolor, la incomodidad, la sensación de dolor, o esto que no está tan lindo. Y ahí tenemos a la familia, pero la intervención médica es la que se encarga de trabajar de raíz o de dar un tratamiento que efectivamente muestre efectos significativos en la disminución de estas conductas o de estas ideas. En pocas palabras, la única manera en la que podemos ayudar es teniendo paciencia, pero sí acercando a las personas a recibir ayuda profesional, que va a ser totalmente diferente. Es que estoy pensando, ¿no? Los consejos de la familia son como cuando te enfermas de la panza y tu abuelita te quiere curar con un tecito de pan puerco o de algo así, ¿no? El tecito probablemente te va a ayudar con el malestar estomacal, pero el antibiótico es el que te va a quitar la infección. Simón, definitivamente no es lo mismo un familiar que te diga, aquí estoy, voy a apoyarte y voy a acompañarte en este proceso, a un familiar que te diga, hey, deja de pensar en eso, porque entonces volvemos al estigma, ¿no? Hey, ya no pienses así, a ver, ven, vamos a distraernos. Y que sigo Ujú. insistiendo, creo que es muy normal que dentro de nuestra desesperación como familiares lo hagamos, pero creo que esta vacuna de la que tú hablas, esta vacuna emocional de la familia, también tiene que verse afectada por la información. Y la información solamente puede provenir de los profesionistas. De esta forma en la que a lo mejor tú comienzas a investigar para poder ayudar de mejor manera a tu familiar, pero sí o sí tiene que haber un acompañamiento profesional. Y estoy pensando en que este acompañamiento, querida Amor, es un acompañamiento integral.
Y Sí, muchos de los que llegan a nuestro consultorio, por ejemplo, hacia nosotras como psicólogas, pues es un buen paso, es un buen inicio, porque ellos comienzan a expresar lo que están viviendo, las ideaciones que están teniendo o incluso los intentos que ya han tenido. Pero es un primer paso, porque no solo se queda ahí. Sí o sí, hay un profesionista especial, dedicado justamente a este tema de la conducta suicida y es psiquiatría. Bueno, estoy pensando que otra de las buenas cosas que nos dejó la pandemia es que cada vez más estamos hablando con mucha más naturalidad y en términos generales el mito de la visita al psiquiatra comienza a ser menor porque entendemos la importancia de su participación en esto, ¿no? Y me quedaba pensando que la familia también puede contribuir al tener información respecto a cuáles son los alcances del psiquiatra, porque a lo mejor, bueno, este es un comentario que no sé si a ti te ha pasado, seguramente sí. La familia es la que dice, no, mi hija, mi persona especial, no puede estar en la psiquiatría porque no está loca, ¿no? Entonces, justamente esta ayuda que ofrece la familia es colaborar para que la persona reciba la atención que necesita. Y entonces aquí yo estoy pensando en dos ideas. Uno, que me gustaría compartir. Ya. Una idea es dirigida a la persona que alguna vez ha tenido este pensamiento o ha tenido un intento. Esas situaciones por las que has pasado no te definen. Solo son un componente de una enorme cantidad de experiencias que tienes, pero eso no te define. Eso es para las personas y que siempre es un buen momento para pedir ayuda. Eso es como un ayuda especializada, porque la ayuda especializada sí te puede ayudar a sentirte de manera diferente. Hay una manera para cambiar eso que pareciera que no tiene cambio. Y hay que sentir esperanza en ese sentido. Y la otra es, si tú eres familiar de una persona que ha hablado de este tema, comienza a observar si la manera en la que acompañas a la persona que ha tenido esta idea es así como decía Diane, como muy preocupante, pero como muy regañona, como muy de te distraigo, de ya no piensas en esto, o de ven, te acompaño a que recibas la ayuda que necesitas. Diane. wow, Mon, creo que estas dos ideas que compartes son geniales, sobre todo esta, la persona que ha pasado por un evento como es una conducta suicida o intento suicida, no lo define. La persona no es ese intento suicida, es más allá. Y creo que nuestro mensaje, Mon, si me permites concluir con esto, hoy Claro, es, tú, Mon, yo, Diane, todos los que hoy nos escuchan y los que nos están viendo, tenemos que empezar a cambiar y a modificar la forma de ver a las personas que han atravesado justamente por un episodio de un intento suicida o incluso por pensamientos suicidas. El hecho de que hoy lo estemos hablando es un primer paso y hoy les dejamos estos pequeños tips útiles para la familia, ¿no? Acompaña desde el amor para que seas una vacuna emocional, acudan a un profesionista porque somos testigos, bueno, de que la ayuda profesional cambia la vida de las personas, sí. cambia completamente el destino de las personas porque una vez que ya se está solucionando esta parte médica, híjole, la forma de ver la vida a partir de este tratamiento comienza a ser diferente. Entonces, nuestra invitación hoy es a eso. Si estás atravesando por una situación así, el silencio no ayuda. Acude con un profesionista y familiares, pues seamos esa vacuna emocional para aquellas personas que están atravesando hoy por una situación como esta. Mon, pues no sé si quieras agregar algo más y por acá quien nos escucha, ojalá nos pudieran regalar comentarios de qué opinan acerca de lo que hoy estamos hablando, que nos regalen ahí un comentario, ¿no, Mon? Sí. Incluso estoy pensando, si ustedes conocen a alguien que esté necesitando de escuchar de esto, probablemente compartir estas informaciones sean también prevención, porque el silencio no ayuda, lo único que cura es la atención especializada, ¿no? Entonces, tener mucha información, así como la que hoy estuvimos contando,
le ayuda, le puede cambiar la vida a una persona. Diane, siempre es un placer coincidir contigo en los lunes de Voces Terapéuticas. Muchas gracias por el placer de su compañía. Seguimos viéndonos y hasta la próxima. Hasta luego. Bye.